Bueno, eguerdion guztioi, plazer handia da eguneko eta kongresuko azken islaria aurkeztea. Es un placer presentar a la última ponente del día y del congreso, Elena Castroviejo. Orduan, Elena Castroviejo hizkuntzalaritzan doktoratu zen Bartzelonako Unibertsitatean 2007an, doktorego ondoko ikertzaile gisa aritu zen Frankfurten, Chicagon eta Madriden. Eta 2015an Euskal Herriko Unibertsitatera iritsi zen Ikerbasque Research Fellowship bati esker, eta hizkuntzalaritza teorikorako taldean sartu zen, jiten. 2008tik hizkuntzalaritza eta euskal ikasketak saileko ikertzaile doktore iraunkorra da, eta bere ikerketa lerroak semantika formala eta pragmatika esperimentala dira, zehazki esanahi mota, gradualtasuna eta modifikazioa, eta diskurtso egitura eta informazio egitura ikertu ditu besteak beste. Eta Language in Neurodiversity Lab, Lindy Lab taldearen sorreran parte hartu du, baita ere, garapen atipikoa duten pertsonen hizkuntza gaitasunak eta gaitasun kognitiboak ikertzen dituena. Elena Castroviejo se doctoró en lingüística por la Universidad de Barcelona en 2007. Tiene experiencia postdoctoral en Frankfurt, en Chicago y en Madrid. Llegó a la Universidad del País Vasco, a la UPV, en 2015, gracias a una Ikerbasque Research Fellowship, con la que se integró al hizkuntzalaritza teorikorako taldea, al HIT. Desde 2020 es personal de plantilla del hizkuntzalaritza eta euskal ikasketak saila, el Departamento de Lingüística y Estudios Vascos, como investigadora doctora permanente. Y sus intereses se centran en la semántica formal y la pragmática experimental, y en concreto ha trabajado en temas como tipos de significados, gradabilidad y modificación, estructura informativa, estructura discursiva, etc. Y asimismo se ha involucrado en la creación del Language in Neurodiversity Lab, en Lindy Lab, el cual se dedica a la investigación de las habilidades lingüísticas y cognitivas de la población con desarrollo atípico. Entonces, sin más dilación, le cedo la palabra. Eskerrik asko aurkezpenagatik eta batez ere gonbidapenagatik eta zorionak egin duzuen lan bikainagatik. Como la última ponente del Congreso me corresponde, y lo hago con mucho gusto, pediros que os unáis a un fuerte aplauso para felicitar a la comisión organizadora del Congreso, por favor, que lo han hecho muy bien. La verdad es que es un gustazo tener a compañeros con tanta iniciativa y que nos motivan tanto. Quiero recoger las palabras que usó Gorka el primer día, que nos impactaron tanto, sobre cómo vosotros os tenéis afecto y coméis juntos y os relacionáis, y que eso pues trae cosas buenas, pero yo quiero reivindicar también el amor en la madurez. Y en concreto quiero hoy presentar un trabajo que también es fruto del afecto de tres personas, que, con Gorka, Miriam y conmigo. Como ya sabréis, Gorka es experto en fonética y fonología y es prosista, y Miriam es experta en teoría sintáctica y en interfaz sintaxis pragmática y sintaxis semántica. Yo me dedico más bien a la semántica y a la pragmática. Y entonces buscamos un tema que nos pudiera interesar desde nuestros tres puntos de vista, y encontramos el que os voy a presentar hoy. En este código QR, si queréis, os podéis bajar, son dos hojas muy simples, pero ahí vais a tener las cuatro frases relevantes que igual os van a ayudar a seguir el tema, los gráficos del experimento que os voy a mostrar, con lo cual, si queréis, aprovechad para bajarlo. Y también os anticipo que la parte inicial teórica puede ser algo compleja de seguir. Es virtualmente imposible entender los detalles. Os los tengo que presentar para que entendáis luego por qué hacemos el experimento y qué miramos en el experimento. Pero no os frustréis, es decir, como mínimo yo soy incapaz de seguir los detalles. Y luego también lo que voy a hacer es omitir algunas partes de las diapositivas en el interés de llegar al final, y luego si tenéis dudas me preguntáis, ¿vale? Bueno, pues voy allá. El punto de partida de esta charla y de esta investigación es el paradigma que vamos a ver ahora mismo, que es que hay diferencias en el conjunto, la prosodia y la interpretación
de las posibles reacciones a enunciados afirmados en contraposición a los negados. Primero vamos a ver los afirmados en uno, donde tenemos the teachers corrected the exercises y tú puedes responder yes they did, no they didn't. Pero ¿qué pasa cuando la oración a la que reaccionamos está negada? The teachers didn't correct the exercises. Tú puedes responder diciendo yes they didn't, no they didn't, yes they did y no they did. Es decir, aquí lo que vemos es que cuando tienes una oración antecedente negada, las opciones de reacción se multiplican. Y lo que queremos, es decir, el fenómeno que queremos tratar es este, se le ha llamado de diferentes modos, pero uno de ellos es intercambiabilidad, y refiere al hecho de que las response particles, el yes y el no, se pueden interpretar como que estás expresando tu acuerdo o tu desacuerdo con la oración anterior, y eso solo ocurre cuando la oración antecedente está negada. ¿Vale? Este fue el punto de partida de este proyecto en el que estamos nosotros tres, y la primera parte, que se basaba sobre todo en observar los rasgos fonéticos prosódicos de estas cuatro respuestas, ya lo planteamos en una charla anterior y en una publicación, y lo que os voy a presentar hoy es como el siguiente paso, pero como vais a ver, se trata de una investigación que está basada en preguntas de tipo teórico, y hemos querido diseñar un experimento y recoger datos para ver si esos datos se corresponden con las predicciones de la teoría. Por eso os tengo que contar la teoría, pero como buen trabajo teórico en nuestro ámbito, vais a ver que lo único que acabamos de momento es con más preguntas, ¿vale? Pero creemos que son preguntas muy interesantes y que si no hubiéramos hecho el experimento no habríamos llegado a ellas. Vale, pues preguntas teóricas que surgen de este par mínimo. Una sería cómo surge la intercambiabilidad, cómo se representa sintácticamente y se deriva semánticamente la supuesta polisemia de las response particles. Le llamamos polisemia porque el sí, como he dicho, puede querer expresar acuerdo o desacuerdo, igual que el no. De las 4 posibles reacciones, ¿cuáles se predicen como menos naturales y por qué? ¿Cuáles se predicen como más marcadas y por qué? ¿Y es la response particle una parte sintáctica del enunciado o es un acta de habla independiente? Es decir, cuando tenemos sí, los profesores sí que corregirían los ejercicios, ¿cuál es la relación sintáctica entre sí y los profesores sí corregirían los ejercicios? Hay teorías que te van a decir que sí y el enunciado son 2 actos de habla distintos, mientras que hay teorías en las que el sí realmente es como la punta del iceberg de una estructura sintáctica muy compleja. Luego otras preguntas podrían ser si se predicen diferencias interlingüísticas en función del sistema de negación, en función de la lengua, si es un sistema de negación de valor de verdad o de concordancia, o de las proyecciones de negación disponibles en la lengua. Los sintaxistas han asumido diferentes posiciones para la negación, entonces la pregunta tiene que ver con que, dependiendo de cuáles estén disponibles, si eso tendrá repercusiones en el número o en la interpretación de las posibles reacciones. Y luego otra pregunta podría ser si esperamos diferencias en las propiedades de las respuestas según si la oración antecedente es una pregunta o una afirmación. Como hemos visto al principio, nosotros hemos trabajado con, afirmación, realmente quería poner aserción, pero bueno, hemos trabajado con aserciones, pero se ha trabajado bastante con un antecedente que es una interrogativa negada. Entonces, la pregunta que a mí me parece relevante es si esperamos o no diferencias, si cuando tú estás diciendo sí o no, lo que estás haciendo es reaccionando a una aserción o a una interrogación. Entonces, el plan de hoy no es abordar todas estas preguntas. Esas preguntas servían para mostraros que a partir de un pequeño par mínimo pues surgen un montón de preguntas interesantes. Lo que voy a hacer es presentar un estudio empírico sobre el español que ha recogido juicios de naturalidad, así como información prosódica. Y luego queremos comparar los resultados que hemos recogido nosotros con los de Goodhue y Wagner basadas en respuestas a preguntas sesgadas. Lo que hemos hecho realmente es que Goodhue y Wagner hacen un experimento con interrogativas negadas y sobre el fenómeno de la intercambiabilidad, y nosotros hemos adaptado este mismo diseño pero usando aserciones en lugar de interrogativas. Y lo que queremos también es contrastar nuestros resultados con las predicciones de la bibliografía teórica.
Y entonces las preguntas concretas son cuáles se predicen como menos naturales y por qué, de las 4 reacciones, cuáles se predicen como menos naturales y por qué, y cuáles se predicen como más marcadas y por qué. Entonces vamos a ver, y eso es lo único más relevante que os tenéis que quedar de las teorías anteriores, es qué predicciones hacen, y eso lo voy a repetir varias veces, con lo cual no os preocupéis, y luego ver si los resultados que hemos recogido nosotros son compatibles con una teoría, con la otra o con ninguna, ¿vale? Entonces, empiezo a contaros un poco el sistema de Krivka, también porque es interesante para darse cuenta de qué tipo de estructuras se están asumiendo. Lo que dice Krivka es que las response particles, es decir, yes y no, son anáforas a referentes discursivos proposicionales. Es decir, que cuando tú dices sí o no, estas sí o no son como pronombres que refieren a la proposición anterior. La gracia de su sistema es que puede haber dos en una oración negativa, puede haber dos proposiciones que sirvan como referentes discursivos posibles, y eso va a dar lugar a las 4 posibles interpretaciones. Él lo que dice es que el enunciado que sigue a la response particle, es decir, si los profesores no corregirían los exámenes, es una posición, es decir, tú tienes el pronombre y luego tienes un enunciado y se hace que se juntan pero no forman parte de la misma estructura sintáctica. Entonces, los referentes discursivos en la cláusula antecedente puede ser D y D', es decir, puede ser en la frase Ed didn't steal the cookie, pues puede ser esta de aquí, la D barra, que sería la positiva, o puede ser la D sin la barra, que es la que contiene la negación. Es decir, cuando tú dices sí o no, tú puedes estar refiriéndote a esta de aquí más embebida o esta más externa. Y en función de si tu referente contiene o no la negación, de ahí, como vamos a ver ahora, se van a aparecer las 4 interpretaciones. Y ahora os lo voy a mostrar. Según Krivka, tenemos un primer modelo en el que tú usas yes para mostrar desacuerdo. Es decir, esta es la cláusula antecedente. La cláusula antecedente es Ed didn't steal the cookie, y tú quieres responder yes para mostrar desacuerdo. Y lo que dice él es que tú dices yes, he did, donde usas un acento de rechazo y tiene que llevar el enunciado, que es el he did, tiene que aparecer. Entonces, lo que dice él es que afirmar este de prima, que es esta parte de aquí, que es la proposición afirmada, produce un enunciado afirmativo y, en consecuencia, está en desacuerdo con la cláusula antecedente, que es negativa. Esta es la primera reacción. Ahora vamos a ver una opción de yes que implica acuerdo. En este caso, lo que pasa es que afirma la oración externa que contiene la negación, con lo cual tú dices yes, he didn't, y lo que estás es expresando acuerdo con la anterior. Y dice él que es una oración natural, pero que requiere que aparezca el enunciado. Sin el enunciado, pues seguramente sería ambigua. Ahora vamos a mirar las dos noes. Aquí lo que sucede es que tienes el primer no para expresar acuerdo, y para expresar acuerdo lo que estás haciendo es que estás negando gracias a la presencia del no, que te introduce la negación proposicional, lo que estás es negando de prima, que es este de aquí, que es la afirmativa, digamos, estás negando, y eso produce un enunciado negativo y al mismo tiempo acuerdo con la anterior. Y ahora vamos a ver, para acabar, cómo usando no puedes estar mostrando desacuerdo. En este caso, lo que estás haciendo es, tienes la negación proposicional introducida por el no, pero luego el referente es este de aquí, que es la oración negada, y lo que estás haciendo es negar la negación, que te da una afirmación. Entonces, el resultado es que estás expresando desacuerdo con la oración anterior, ¿vale? Este es un sistema, no hace falta que lo que os decía, que os acordéis de todos los puntos, pero es un poco cómo lo analiza él. Y, es decir, la gracia del sistema de Krivka, además de que es como visualmente, si lo miras con cuidado, se entiende, es que
se anima a hacer una jerarquía de naturalidad, es decir, él hace unas predicciones muy fuertes sobre cuál de las 4 reacciones va a ser más natural. Y lo que hace es un sistema de Optimality Theory, donde tienes 2 restricciones, que es, la primera es esta de negar la negación del discurso, del referente discursivo, que dice que penaliza retomar un referente discursivo que sea negativo, para él eso es una restricción, y luego la segunda restricción es que penaliza el desacuerdo con el otro hablante. Y además de decir eso, dice que el desacuerdo es más grave que la primera restricción, que implica retomar un discurso, un referente discursivo con marcaje negativo. Y de la combinación de estas 2 restricciones y de cuál pesa más, te hace este orden, este es realmente un ranking para determinar cuál de las oraciones va a ser más natural. Para él, el no, he didn't es la más natural, es la interpretación por defecto. El yes, he didn't dice que necesitas la cláusula he didn't para desambiguar entre he didn't y he did. Y luego no, he did, para él se necesita la cláusula y además es la peor. Pero lo que es importante para nuestros intereses es que para él esta de aquí es mejor que esta de aquí, ¿vale? Ya luego lo repasamos. Entonces, otra cosa que es importante para nosotros es que hace diferentes predicciones cuando la cláusula antecedente es una pregunta negada en lugar de una aserción. Hasta ahora hemos estado hablando de aserciones, pero en principio es distinto mostrar desacuerdo con una aserción, que implica el compromiso del hablante anterior, que cuando lo que estás es negando referentes discursivos que forman parte de una interrogativa negada. Según él, estas constraints de aquí se cambian de lugar porque es decir, no es tan pesado o tan grave mostrar lo que sería desacuerdo cuando lo que tienes anteriormente es una interrogativa. Pasamos ahora al otro modelo, y realmente digo 4 cosas porque veáis que es un poco diferente, pero es altamente complejo. Solo os digo que aquí el sí y el no son anáforas, sino que son combinaciones posibles de rasgos. Una de las gracias de ese modelo es que al entender las partículas de respuesta como combinaciones de rasgos son capaces de dar cuenta de diferencias interlingüísticas. Y entonces para él, para el rule of Senifarkas, el yes del inglés o el no del inglés, pues el yes puede ser tanto la expresión del rasgo absoluto positivo que aparecería cuando el enunciado es positivo, como la expresión de acuerdo, agreement, con la cláusula anterior. Y el no puede ser tanto la expresión de que el enunciado en el que aparece a continuación es negativo, o que estás expresando desacuerdo con la anterior. Entonces, de ahí hacen una serie de combinaciones, de tal modo que tenemos esta combinación de agree y menos, que puede ser un enunciado negativo, es decir, tanto el yes como el no pueden ser agree menos, donde tendrías un enunciado negativo que concuerda con la cláusula anterior, o tener reverse plus, en cuyo caso tendrías un enunciado afirmativo que no concuerda con la cláusula anterior, ¿vale? Y eso se puede expresar tanto como un yes como con no, y así muestran que existe esta polisemia de las response particles. Realmente lo que nos interesa, porque ellos no se mojan mucho en cuanto a cuál de las 4 opciones es más natural. Cuesta mucho recabar esta información de su sistema porque es que es una parte muy pequeña del paper que trata muchas más estructuras. Pero según ellos, en esta combinación de aquí, ellos asumen que el rasgo marcado es este absoluto minus, por lo que se espera que se realice no en lugar de yes. Es decir, ellos tienen una explicación que no podéis seguir, pero que para ellos, cuando un rasgo es más marcado, implica que hay más presión para que formalmente se marque. Entonces, en este caso, es en el único momento en el que hacen como una predicción muy clara de cuál de las opciones va a ser menos natural. Y según ellos, digamos que en situaciones de un enunciado negativo en el que estás concordando con el enunciado previo, el no va a ser más natural que el sí.
Y en cambio, en la combinación que sería prosódicamente más marcada, que es esta, porque tienes reverse y tienes positivo, pero estás expresando desacuerdo con la anterior, las dos opciones son igualmente marcadas, entonces tanto sí como no asumen que van a ser igualmente naturales. Y finalmente lo que sí que dicen es que también hacen una mención a la diferencia entre si la cláusula anterior es una pregunta o una afirmación, aunque ellos no hablan de interrogativas negativas, sesgadas, etcétera, pero sí que asumen que discrepar como una afirmación genera una crisis, en el sentido de que un interlocutor ha dicho P y yo estoy diciendo no P, pues eso entra en conflicto porque hay que decidir si P o no P entran en el terreno común, ¿no? Entonces, discrepar con una afirmación genera crisis, a diferencia de discrepar con una pregunta polar, que si alguien dice Juan es alto, uno puede decir sí o no, pero tú no te estás enfrentando realmente con el hablante anterior. Vale. Pues estos son los dos accounts teóricos. Y os voy a mostrar, porque no se ha trabajado mucho desde el punto de vista empírico sobre estos datos, pero sí que se ha trabajado algo. Y yo solo os voy a mostrar los que han trabajado un poco con respecto a los datos de aceptabilidad o naturalidad. Uno es un trabajo de Brasoveano y compañía, donde incluyen estos datos en el marco de un estudio sobre diferentes tipos de sintagmas determinantes, y lo que hacen es testar casos de acuerdo con la cláusula antecedente, como en ejemplos como en 11. The administration's budget review didn't make the Congress happy, y entonces tenemos la opción yes, it didn't, no, it didn't. Y lo que hicieron ellos es testear estos casos para ver cuál era más aceptable o más natural, el yes o el no. En este caso concreto, que como veis tenemos una cláusula antecedente negada, y lo que estamos es usando tanto el yes como el no para mostrar acuerdo. Y bueno, hicieron un cuestionario online, por escrito, con alumnos, y lo que vieron es que en casos de sintagma nominales referenciales, que es como el ejemplo que os he dado anteriormente, el no tenía una valoración más alta que el yes. Y eso lo predice tanto Krivka como Rulofsen y Farkas. Entonces, hasta aquí no nos sirve para distinguir entre las dos teorías. Entonces, pasamos ahora al segundo trabajo empírico, que no solo miro los datos de naturalidad, sino también de prosodia, y es en el que nos hemos basado, con la diferencia de que ellos hacen un estudio sobre las preguntas, y nosotros, como os comento, hemos trabajado con aserciones como cláusulas antecedentes. Entonces, trabajaban de los 3 experimentos que hacen, tienen 3 de producción, 1 de percepción, solo nos hemos fijado en el segundo que hacen de producción, y en concreto vamos a mirar los casos donde la cláusula antecedente es una interrogativa negada. Y tenemos, los participantes tenían que leer ejemplos como el siguiente. It's been a busy day at work, you have 10 clients to meet with before your boss gives a presentation at 4 p.m. that everyone is expected to attend. Aquí mostramos que el B quiere ir a la reunión because you have an important question to raise. In your haste to meet with all 10 of your clients, you completely lose track of time. Es decir, le pasan un montón de cosas y no parece que sea probable que vaya a llegar a la reunión, aunque él tenía intención de ir. Entonces, la pregunta es, ¿Are you not coming to the presentation? Y las dos posibles respuestas son yes or no, I'm coming to the presentation. ¿Vale? En este caso, lo que importa desde su punto de vista es que tienes un enunciado positivo, y que puede responder con yes y con no, y esta CC hace referencia al Counter Expectation Contour. Es decir, que aquí lo que esperaban ellos es que usaran un sí y un no con una prosodia, con un contorno prosódico específico, porque lo que estás es, de algún modo, yendo en contra a la inferencia contextual de que no vas a ir a la presentación. Pero como os dais cuenta, no es lo mismo, en principio, decir I'm going to the presentation cuando lo que estás es respondiendo a una pregunta, a decir tú no vas a la presentación y decir sí, sí voy. Es decir, por eso esperábamos diferencias en ese sentido. Son respuestas que no voy a hablar aquí como acuerdo y desacuerdo, porque realmente A no está presentando una aserción, pero bueno, lo que vamos a ver es que el enunciado es positivo, y como la cláusula anterior es negativa, pues hay aquí un choque de polaridades, digamos. El otro tipo de
De ejemplos, pues es muy parecido el contexto, también se espera que la respuesta vaya a ser no, digamos, pero aquí el hablante B, pues lo que dice es que no va a ir a la presentación, y entonces ahí nos esperaba el counter expectation contour, y se podía probar si podían decir no y sí, y aquí la negación está en el enunciado, es decir, que en el enunciado anterior tenemos un que es positivo y aquí tenemos que es negativo, ¿vale? Esas son las 4 opciones, que son estos dos contextos, con sí o con no. Y bueno, tenían varias variables, la pregunta anterior podía ser positiva o negativa, pero nosotros nos ceñimos a la negativa, la partícula que podría ser yes o no, y la respuesta, si el enunciado era positivo, I am, en cuyo caso os recuerdo lo que estaba es contraviniendo la inferencia anterior, o el enunciado era negativo, I am not, en cuyo caso estaba en la misma línea que la inferencia contextual. Y bueno, todos los contextos están diseñados para resaltar la evidencia contextual a favor de la respuesta negativa, y la tarea de los participantes era que tras grabar cada oración, es decir, tenían que leer el contexto, leer por dentro la respuesta, la reacción, luego la decían en voz alta para grabarla, y luego se les pedía a los participantes evaluar la naturalidad de la respuesta en una escala Likert de 5 puntos, de menos natural a más natural. Y bueno, también lo que hicieron fue estudiar los contornos alternativos de la response particle por un lado y del enunciado por el otro. Y os voy a resumir los resultados principales. En cuanto a la naturalidad, pues sí encontraron, y eso es un buen punto de partida, un alto grado de intercambiabilidad, es decir, el hecho de usar tanto yes como no para mostrar, para ir en la línea de la inferencia contextual o en la contraria. Y encontraron una interacción entre partícula y respuesta, que es la siguiente, que es que ambas response particles son igualmente aceptables en respuestas positivas, pero yes es menos aceptable que no en respuestas negativas. Es decir, yes, I am not es la peor de todas, y no, I am not, yes, I am y no, I am, estadísticamente son igualmente buenas, aunque hay que decir que esta de aquí pues es la mejor y estas dos de aquí pues eran un poquito peores, pero aparentemente estadísticamente no había diferencia. Con lo cual lo que encontramos es una de las opciones como un poco peor y el resto van todas juntas. Estos resultados son compatibles con Rule of Senior-Farkas, en el sentido de que ellos hacían una sola predicción y decían que yes, I am not iba a ser peor. Y también con Krivka, siempre que se considere que, claro, como la respuesta, como el enunciado anterior es una interrogación, pues esa idea de la restricción de agreement-disagreement no tiene que aplicarse de ese modo. Es el único que se puede explicar para estar de acuerdo con las dos. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que Krivka, si recordáis, hacía una prelación de las 4 opciones, mientras que aquí vemos que las 3 opciones están juntas, es decir, no están ordenadas, y en ese sentido pues parece que el sistema de Krivka no va a funcionar para explicar todas estas. En cuanto a los resultados de la entonación, acordémonos que solo estamos hablando de cuando la enunciado anterior es negativo. Tenemos 3 contornos, es decir, después de analizar todos los datos sin tener, es decir, más allá de buscar ese contradictory contour, no había predicciones, lo que encuentran es que el patrón mayoritario es el descendente, fall, y lo que os he puesto aquí es, la primera cifra es en la response particle y la siguiente es en el enunciado. Pero como veis, hay un resultado aclaparador del contorno descendente, luego hay un poco de contorno de contradicción, el CC, y luego hay un poco ascendente-descendente, que es lo que ellos asocian a lo que se llama verum focus. Y lo que es también interesante del contradictory contour es que está producido casi exclusivamente en respuestas positivas a preguntas negativas, es decir, en el caso de yes, no, I am, y que luego no es un poquito mejor que el yes. Entonces, os hago un resumen de todo lo que os he soltado y que es relevante para entender el resto. Hemos visto que en función de la teoría que asumamos, la intercambiabilidad puede ser el resultado de tener diferentes referentes discursivos proposicionales como antecedentes. Acordaros, si el referente es
la D', que es la proposición afirmada, o la D, que sería la que contiene negación. Ese sería el sistema de Krivka. Y luego en el sistema de Rudolfsen y Farkas lo que teníamos era que era producto de la ambigüedad en la realización de rasgos que ellos llaman presuposicionales, que eran el reverse, el agree y el plus y minus. Bueno, eso es para que lo leamos en otro momento. De momento nos centramos en las predicciones que hacían. Krivka hacía una prelación basada en ese sistema de teoría de la optimidad, en el que decía claramente que no, he didn't es la mejor, luego viene yes, he didn't, yes, he did, no, he did. Y para lo que yo entiendo es que Rudolfsen y Farkas solo hacían una prelación en el caso de agreement con un antecedente negativo y decían que no, he didn't iba a ser más natural que yes, he didn't. Eso es lo que tenemos en cuanto a la teoría. Y en cuanto a los estudios empíricos, pues tenemos que Brasoveanu y compañía proporcionan datos para casos de acuerdo, que son compatibles tanto con Krivka como con Rudolfsen y Farkas, y que Goodhue y Wagner lo que hacen es recopilar datos de naturalidad, que también son compatibles con ambos, siempre que se considere que la jerarquía de Krivka pues se ha cambiado porque solo se basan en un antecedente de tipo pregunta y no aserción. Y luego que los datos de entonación muestran que el confirmatory counter expectation contour, que uno podría esperar que apareciera siempre que hay contraexpectativa, pues realmente es opcional porque hay un patrón muy claro de descendente, pero ocurre esencialmente en contextos de respuestas positivas a una pregunta negativa, tanto con yes como con no. Ahora os voy a mostrar lo que hicimos nosotros, ¿vale? Vale, voy bien de tiempo. ¿Qué tiene de nuevo lo que hicimos nosotros? Pues básicamente lo que hicimos fue adaptar el diseño que os he mostrado de Goodhue y Wagner, pero nos centramos en testear reacciones a aserciones de cláusulas negadas. ¿Por qué? Pues básicamente vimos que las interrogativas negadas que generan sesgos desde el punto de vista interpretativo son muy complejas, es decir, nos pareció que era como más primitivo y más básico basarse en responder a una aserción que está muy claro lo que quiere el hablante anterior. Pero en todo caso podíamos tirar también de las diferencias de las predicciones que hacen Krivka y Rudolfsen y Farkas, y podíamos comparar nuestros resultados con los de Goodhue y Wagner y así comprobar si hay diferencia entre la reacción a una pregunta negativa y a una aserción negada. Bueno, a una aserción de una proposición negada. Y luego, pues, como segunda aportación es que estamos estudiando datos del español, que en cualquier caso una cosa que no tiene son las elliptical clauses, el she did, she didn't, I am not, tenemos oraciones completas, pero tenemos en el caso de desacuerdo la presencia de este sí en la polaridad, que no aparece, por ejemplo, en otras lenguas, y pues podíamos mirar esto. Entonces, voy a desarrollar un poco las preguntas de investigación y las hipótesis que hicimos en base a la literatura previa. Pregunta, ¿existe una diferencia de naturalidad entre las 4 respuestas a aserciones de cláusulas negadas? Pues los marcos teóricos y resultados empíricos en inglés sugieren que sí, por lo tanto es esperable que algo pase por ahí. ¿Cuáles son los factores que determinan este supuesto ranking? ¿Será el desacuerdo con la oración antecedente? ¿Será la response particle? ¿Son ambos? Si nos fijamos en lo que sucede en inglés, esperaríamos una interacción entre la response particle y la variable de acuerdo. Luego, ¿existe una diferencia de marcadez prosódica que dependa de la variable desacuerdo y de la response particle? Pues no necesariamente, puede ser opcional, en el sentido de que vimos en Goodhue y Wagner que prosódicamente las 4 opciones pues, tenían un patrón general de descendente, aunque luego potencialmente, opcionalmente, aparece el contradictory contour. Pues hicimos este diseño, que era el mismo modo, un estudio de producción y luego preguntar por la naturalidad de la frase. Teníamos 2 factores con 2 niveles y 8 estímulos, y de ahí pues, 32 estímulos críticos más 34 de relleno. Nuestras variables independientes eran el acuerdo con el enunciado negativo o el desacuerdo, el acuerdo, en cuyo caso el enunciado que aparecía contenía la negación, porque acordaros que estamos mostrando acuerdo con una oración negada, y versus desacuerdo, en cuyo caso la oración iba a ser positiva. Y luego teníamos 2 response particles, el sí y el no. Y bueno, teníamos a 20 adultos hispanohablantes, bueno, voy pasando y me preguntáis si tenéis dudas de esto.
Os pongo dos ejemplos de prueba para que veáis qué es lo que veían los participantes. En un caso de sí más acuerdo más no, pues tenéis, en el bar estáis unos cuantos clientes discutiendo sobre las relaciones entre política y empresas energéticas. Un cliente dice lo siguiente: el gobierno no favorece a las renovables. Entonces el participante leía: ¿tú quieres expresar tu acuerdo con lo que ha dicho ese cliente? Y el participante pues veía: sí, el gobierno no favorece las renovables, lo leía por dentro y lo tenía que decir en voz alta y le grabábamos. Y otro ejemplo de prueba sería el no, expresando desacuerdo, en cuyo caso aparecía el sí en el enunciado. Los alumnos de bachillerato estáis en el patio hablando de la semana pasada. Teresa dice: los profesores no corrigieron los ejercicios. Tú quieres expresar tu desacuerdo con lo que ha dicho Teresa. Y entonces decían: no, los profesores sí corrigieron los ejercicios. Entonces veis que tenemos la response particle y tenemos lo que llamamos nosotros la polaridad aquí dentro, que siempre que son casos de desacuerdo aparece el sí y cuando son casos de acuerdo aparece el no, y que lo que varía es si tenemos como response particle sí o no. Y que aquí puede aparecer sí o no y aquí puede aparecer sí o no. Teníamos cuatro opciones y esas son las 4 frases que tendréis en el handout si alguien se lo ha bajado. Entonces, el procedimiento que seguimos es que les indicamos a los participantes que leyeran un contexto en el que se integraba la intervención de alguien, se les informó de que debían expresar o bien acuerdo o bien desacuerdo, y se les pidió leer la oración crítica como una intervención natural integrada en el diálogo, y debían evaluar la oración leída en una escala Likert de 5 puntos, de 1 menos natural a 5 más natural. Y ya les decíamos que no es que tuvieran que evaluar su performance, sino que evaluaran la frase en sí, si les parecía más o menos natural. Entonces os voy a mostrar los resultados. Realmente lo que hicimos fue, y aquí, bueno, gracias a los compañeros que nos echaron una mano, lo que hicimos fue, aquí vemos en el primer cuadrante el response particle sí en casos de acuerdo. ¿Vale? Entonces, este sería el caso de si los profesores no corrigieron los exámenes. Con el no sería no, los profesores no corrigieron los exámenes. Y aquí abajo tenemos el desacuerdo, con lo cual tendríamos sí, los profesores sí corrigieron los exámenes, y aquí no, los profesores sí corrigieron los exámenes. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos fue, digamos, en cada cuadrante ver en qué proporción, de qué modo se distribuían las diferentes respuestas del 1 al 5 de la escala Likert. Y solo a simple vista lo que se ve es que estos 3 de aquí se comportan igual, mientras que este de aquí es el que es un poquito raro. Es decir, en esta opción de responder con sí y mostrar acuerdo a una cláusula anterior negada, vemos que hay más tendencia a optar por un 4 que por un 5. Entonces, lo que hicimos fue usar el mismo modelo estadístico, el mismo paquete de análisis para escalas ordinales, y luego lo que hicimos fue que usaron Guthrie y Wagner, y luego sacamos los resultados estimados, teniendo en cuenta pues, que era un modelo de efectos mixtos y con participantes e ítems como random factors, ¿no? Y lo que vimos es que, de algún modo, después del modelo se muestra un poco lo mismo. Aquí tenemos en las X 1, 2, 3, 4 y 5, que son los valores de la escala Likert, y lo que tenemos en la Y sería la probabilidad de que opten por un número o por el otro. Con lo cual, volvemos a ver, se confirma de algún modo que la sí para mostrar acuerdo con una oración negada tiene más probabilidades de sacar un 4 que un 5, mientras que en el resto tiene más probabilidades de sacar un 5. ¿Vale? Entonces, del estudio de naturalidad podemos extraer la idea de que no todos se comportan igual, pero no es que haya una escala de mejor a menor, sino que hay uno un poco diferente del resto. Entonces os muestro qué hicimos con respecto a los contornos entonativos, que obviamente eso se encargó Gorka, y lo que hizo él fue primero anotar todos los contornos y después fusionó algunos contornos para quedarnos con 4, que era solo en la response particle. Aquí no hemos anotado todavía los contornos del enunciado. Entonces tenemos sostenido alto, bueno, no me acuerdo cómo eran en castellano, alto, no, high rise, alto y subida, bueno, no me acuerdo. High rise y fall. Fall es descendente y, como veis,
el patrón mayoritario es descendente. Es decir, cuando tú dices sí, no, los profesores no corregirían los ejercicios. El sustained high creo que sería algo como sí, algo así, y high rise y fall rise ya no me atrevo a hacerlo, pero digamos que lo que vemos es un patrón general en el que, como vimos en Goodhue y Wagner, tenemos mayoritariamente el patrón es descendente, con lo cual a primera vista podríamos decir que la response particle, el contorno entonativo sobre la response particle no nos está discriminando, pero entonces lo que hicimos fue, vamos a mirar dentro de cada uno de los contornos cómo se distribuyen las 4 condiciones, del sí acuerdo no acuerdo no, si desacuerdo sí, no desacuerdo sí. Y entonces, mirando así, teniendo en cuenta que la mayor parte son fall y que sustained high, high rise y fall rise son muy pocos, es decir, que miramos fall rise, high rise de estos 19 y de estos 20, que son números absolutos, lo que miramos es de qué modo se distribuyen en porcentajes. Pero obviamente estos porcentajes, al haber un número tan pequeño, pues solo podemos hablar de tendencias porque no podemos ir más allá. Pero sí que vemos que parece que hay 2 patrones que se corresponden uno con el acuerdo, que es el sustained high, y uno con el desacuerdo, que es el fall rise, que sería el contradictory contour en castellano, digamos. Y luego tenemos estas 2, donde podría uno pensar que se hace incluso una distinción entre si usas el sí y el no, pero bueno, es mucho decir, solo podemos hablar de tendencias. Entonces, resumen de los principales resultados sobre la naturalidad que podemos decir en base a nuestro estudio. Pues que las condiciones no acuerdo no y sí desacuerdo sí y no desacuerdo sí reciben valoraciones igualmente altas, alrededor de 5. ¿Vale? Estas 3, alrededor de 5. Y luego hay el lobo solitario, diríamos, que es el sí acuerdo no, que tiene alrededor de 4, que obviamente no es una puntuación mala, pero es simplemente que hay una distinción relevante entre ese 4 y ese 5. Esta es la misma, bueno, es lo que es más interesante, es que es la misma condición que en Brasoveano y compañía para aserciones y en Goodhue y Wagner para interrogativas negadas, donde también vieron que el yes, I am not es el que se valora de peor forma que el resto. Entonces, hemos realmente, en una lengua distinta, pero usando un paradigma parecido, a pesar de tener aserciones en lugar de interrogativas, hemos llegado a identificar la misma reacción que está peor valorada. En cuanto a la marcadez prosódica, también hemos visto que hay un contorno que está presente en la mayoría de condiciones, que es el descendente, y que entre los contornos secundarios, pues alto sostenido expresa acuerdo y descendente ascendente, que es el contradictory contour, expresa desacuerdo. Es decir, podemos decir que si encontramos contradictory contour, pues seguramente está expresando desacuerdo, si encontramos alto sostenido, pues seguramente está expresando acuerdo. Pero, como os decía en el primer punto, la mayoría son descendentes, en cuyo caso, si tú en principio escuchas una oración que tiene el patrón descendente, no vas a saber si está expresando acuerdo o desacuerdo. Y luego, ascendente, que era ascendente alto, podría reflejar una distinción entre response particles, pero eso ya es una cosa muy, no sé. Entonces, como resumen de la marcadez prosódica, podemos decir que la marcadez prosódica en la response particle ofrece una pista sobre la variación acuerdo, sobre la variable acuerdo, es decir, cuando tenemos un patrón prosódico marcado, no el esperable, no el descendente, pues sí que la prosodia nos da una pista sobre esta variable en concreto. No nos permite saber nada en principio sobre la variable yes-no, pero sí sobre acuerdo. Entonces vamos ya a ir cerrando, volviendo a las preguntas de investigación y las hipótesis. ¿Existe una diferencia de naturalidad entre las 4 respuestas a aserciones de cláusulas negadas? Pues sí, nuestros resultados convergen con los de Goodhue y Wagner, aunque ellos examinan reacciones a interrogativas negadas. ¿Cuáles son los factores que determinan este supuesto orden? ¿Desacuerdo con la oración antecedente, la response particle, ambos? Pues hemos encontrado también que hay una interacción, que la partícula de respuesta sí en la condición de acuerdo recibe una valoración menor que el resto. Y esto contradice la escala prevista por Krivka, donde sí, acuerdo, no estaba en la segunda posición.
Los resultados son más compatibles con Rule-of-Sen y Farkas, al menos respecto al orden entre sí, acuerdo no y no acuerdo no. Es decir, que nuestros datos ahondarían en la idea de que el sistema de Krivka no explica los datos de forma completa. Y luego, finalmente, ¿existe una diferencia entre marcadez prosódica que depende del desacuerdo o de la partícula de respuesta? Pues en general, la prosodia en la partícula de respuesta no varía en función de la variable acuerdo, porque descendente es la norma, pero hemos identificado ciertos contornos que típicamente señalan acuerdo o desacuerdo, como en Goodhue y Wagner, el contradictory contour español, que sería descendente-ascendente, se asocia fuertemente con desacuerdo, aunque en inglés parecía que había una diferencia entre la respuesta yes y no que no hemos encontrado nosotros. Entonces, después de habernos empapado de la literatura previa, de haber diseñado el estudio, recogido los datos, analizado, de momento muchas ideas claras en cuanto a la teoría no podemos tener, pero lo que sí tenemos, como os decía antes, nuevas preguntas. Una es, ¿por qué no encontramos diferencias en los patrones de naturalidad entre cláusulas antecedentes, que son aserciones, que es nuestro estudio, y cláusulas antecedentes, que son preguntas negativas sesgadas, que es el estudio de Goodhue y Wagner, ¿no? Esto no lo predicen las teorías previas. Es decir, no esperábamos tener unos datos equiparables a los estudios donde se muestra, digamos, diferencia de polaridad cuando la cláusula anterior es una interrogativa. Eso no está por explicar. Luego, ¿podemos extraer alguna conclusión de la falta de correspondencia entre los datos de naturalidad y los de marcadez prosódica? Es decir, idealmente habríamos esperado, bajo el supuesto que la marcadez prosódica tiene una correlación con la estructura sintáctica, que, por ejemplo, que por ejemplo, que hubiera una compenetración entre los resultados de naturalidad y no encontráramos un cuadrante que es el peor y los tres que son igualmente buenos, pero como veis la prosodia lo que nos está marcando es acuerdo o desacuerdo, pero la naturalidad no nos está mostrando acuerdo y desacuerdo, sino que hay una que es un poco peor que la otra. Es decir, ahora nos vemos incapaces todavía, con los datos que tenemos y que hemos recogido, de entender cómo es la interfaz prosodia-interpretación, digamos. Obviamente nuestro estudio tiene limitaciones, tiene para empezar las mismas limitaciones que tiene el estudio de Goodhue y Wagner por el mero hecho de ser un estudio donde estás leyendo, pero además nuestros estudios eran oraciones completas. Si os fijáis, en las teorías lo que hacen es hacer predicciones sobre cuándo, además de la response particle, vas a necesitar un enunciado después para que el discurso sea aceptable, mientras que nosotros ya dábamos como estímulos oraciones enteras, no les estábamos preguntando a los participantes que produjeran una oración de forma espontánea para nosotros luego mirar si usaban la oración entera o no. Eso es una limitación del diseño. En este sentido, no podemos probar o testear cuál es más marcada en el sentido de cuál va a requerir una oración y cuál no, pero sí que nos hemos querido fijar en la marcadez como prosódica, es decir, si había alguna marca prosódica que nos identificara esas diferencias. Y luego, pues que si realmente nuestro objetivo es intentar usar ese estudio empírico para ver cuál es la estructura subyacente de estos cuatro enunciados y si hay diferencias en cuanto a la arquitectura sintáctica, pues igual nos hemos estado centrando demasiado en buscar correlatos prosódicos al acuerdo o desacuerdo, cuando quizás deberíamos estar mirando, por ejemplo, si hay alguna marca fonética que nos indique si la partícula de respuesta está unida al enunciado de un modo distinto en alguna de los cuatro enunciados. Y bueno, solo como anticipo, lo que hicimos fue rápidamente, y es la última slide, lo que hicimos rápidamente fue mirar, por ejemplo, medimos la duración entre el final de la respuesta, de la partícula de respuesta sí y no, y el inicio del enunciado, con la aspiración o con el deseo de ver si
nos dividían los enunciados de un modo que nos pudieran dar alguna pista sobre si realmente ahí tienes, cuando tienes sí y no, lo que tienes es una oración compleja que incluye el enunciado o no. Pero realmente lo que encontramos fue, bueno, miramos si había diferencia entre a ver que hubiera pausa o no pausa, donde a ver que hubiera pausa implicaba de 0 a 50 milisegundos entre el final de la respuesta, de la partícula de respuesta y el inicio de la oración, y lo que vemos aquí es que el que aparece como un poco distinto es el no con expresión de acuerdo, con lo cual tenemos otro cuadrante que es distinto de los que teníamos antes, con lo cual lo único que hemos hecho es abrir la caja de Pandora. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Hola, Inés. Mila esker, Elena, hitzaldiagatik. Bueno, tengo una pregunta y luego una observación. No he entendido muy bien qué diferencias predecimos o esperamos si la cláusula antecedente es interrogativa versus si es una aserción. Vale, en principio, y también es algo que dice el resto, si alguien te pregunta, bueno, voy a poner el ejemplo de Goodhue y Wagner por ahí. Are you not coming to the presentation? Y tú dices, no, I am not coming. Tanto si dices, no, I am not coming, so no, I am coming, no estás poniendo en duda la proposición con la que está comprometido el interlocutor anterior. Lo que estás poniendo en duda es una inferencia contextual según la cual tú no vas a ir, con lo cual no te estás metiendo con nadie. Vale. Y en principio eso haría en el sistema de Krivka, precisamente por eso, cuando había aserciones, ponía que estar en desacuerdo con alguien penalizaba más que no usar como referente el que tuviera negación. Es decir, penaliza en este sentido, que tú estás creando, como llamaban Rulofsen y Farkas, una crisis. Pero simplemente por eso. Y luego mencionabas que, bueno, justo este ejemplo viene al caso. En español no tenemos lo que corresponde a vipilipsis, pero sí que tenemos lo más hacer. Entonces, en el ejemplo de la profesora no ha corregido los exámenes, yo puedo decir, sí, lo hizo. No sé si habéis considerado estos casos. No, claro, está un poquito más restringido a predicados, supongo, eventivos y tal, pero es verdad que se puede hacer. Pero simplemente, es decir, igual habría sido más sabio hacer esto que usar las oraciones enteras, que tampoco eran de por sí muy naturales, ¿no? Estoy de acuerdo que, bueno, la cosa es que, bueno, he empezado hablando del afecto y de la interacción, de encontrar momentos en los que los tres estuviéramos juntos nos ha llevado mucho tiempo, con lo cual realmente cuando empezamos no teníamos ni idea de que una cosa aparentemente tan sencilla nos pudiera llevar tanto trabajo, y idealmente pues querríamos hacer más estudios y esta sería una muy buena opción, mirar estos casos. Es que recasco. ¿Alguna otra pregunta? Vale, yo estaba pensando en lo de las pausas todo el rato y ya justo al final. Lo que pasa es que como ha sido un poco rápido ahí ya me perdí un poco. Ya, perdón, sí. No, o sea, porque justo estaba pensando que para mí la de acuerdo con aserción negada, o sea, yo sí que necesito ahí como una pausa más marcada. Pero creo que... Pero voy a poner el grafiquito. Pero justo creo que los resultados eran que la más marcada era de acuerdo con no. Es decir,
Ah, no, ¿estamos hablando de naturalidad o de pausa? ¿Qué estamos? O sea, la pausa entre... ¿Entre cuál y cuál? El no, para expresar acuerdo o desacuerdo. Claro, para expresar acuerdo, que la pausa es mayor, en ese caso, para mostrar acuerdo con no, ¿no? Es decir, no es la pausa es mayor o menor, porque realmente cuando hacíamos un modelo lineal no había diferencias en número de milisegundos. Aquí hicimos una regresión logística y miramos si había o no había pausa. Entonces, lo que nos dice esto es que en los casos de no, para expresar acuerdo, hay más probabilidad de que haya pausa que si usas sí. Que uses el no para mostrar desacuerdo. Vale. ¿Eso concuerda con tus intuiciones? Mi intuición, la única, era que había una pausa, o al menos una pausa mayor, en el caso de acuerdo con sí. O sea, sí no lo han hecho. Sí, aquí. Sí. Bueno, sí que parece que hay un poquito más de pausa, pero ya ves que también las líneas de confianza son enormes, con lo cual hay mucha variación, ¿no? Pero sí que parece que haya más probabilidad de que haya pausa en esta que en esta, pero como te digo, no encontramos unas diferencias graduales mirando con cantidad de tiempo. Solo nos salió algo mínimo teniendo en cuenta que pausa lo codificamos como de 0 a, no pausa era de 0 a 50 milisegundos y más de 50 milisegundos lo contábamos como pausa. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la charla, Elena, la verdad que ha sido muy, muy interesante. Solamente es una pregunta casi retórica para confirmar una sospecha un poco quizá absurda que tengo, y es, ¿crees que estamos en un camino de individualización formal como operadores de polaridad de sí, sí y no, no, con esa reduplicación? Quiero decir, no creo que las respuestas en estos casos sean iguales cuando tienes sí y no que cuando tienes sí, sí y no, no, porque no me parece algo solamente fonológico, creo que puede tener una idiosincrasia formal. Totalmente, y Miriam es la mayor abanderada de esta idea de que realmente, no quiero poner palabras en su boca, ¿no? Pero que ella cree que, además ella menciona muchas veces esos casos de reduplicación de la response particle y que querría mirar en qué casos se reduplica y en qué casos no, y que para ella todo eso es un reflejo de una estructura, de una arquitectura compleja y que no es algo puramente fonológico. Por eso nuestra idea inicial, siendo el equipo como era que no estábamos mirando fonética de forma independiente, sino que estábamos pensando que esto nos tiene que informar sobre la sintaxis. Gracias. Gracias a ti. Es que ricasco, Elena. Sí, sobre la condición que puntuaba más bajo, acuerdo afirmativo, asertivo, disculpa. Sí, quería solamente preguntarte si, no solo los datos que habéis mirado, pero si intuyes que la gente tiende a evitar una response particle polar y utiliza cosas como exacto, la profesora no corrigió los exámenes, justamente porque es la condición menos clara de las 4 y no sé si habéis... Claro, es que tenemos muchas ganas de mirar, queríamos mirar casos de producción, pero es claro, para estudiarlo luego es un cacao, ¿no? Pero sí, ese tipo de casos, como el efectivamente, también nos lo han comentado alguna vez, pues que nos gustaría saber si aparecen más en ciertos casos, pero bueno, lo podemos pensar porque sería bonito realmente, pero sí. Que en algún cuadrante aparezcan más expresiones que impliquen no usar el sí cuando estás diciendo el acuerdo con una negativa anterior. Sí, sí, lo miraremos. Gracias, Jorgen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno. Ya no hace falta que me hagas la pregunta que te he dicho que me hicieras. Ya lo has medio hecho, así que... Bueno, pues damos por cerrado... Bueno, quedaros 5 minutitos más para el acto de clausura. Es que recasco. Y es que recasco.